Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estáis, eternautas? Bienvenidos a una sesión más en la que nos encontramos, como siempre, estos buscadores de la verdad literaria, hoy con una nueva sesión en la que tendremos que descubrir con alguna novedad quién es el aspirante y quién es el autor consagrado. Y alguna novedad más que creo que nos va a traer algún momento divertido, creo. Saludo a los contertulios habituales, como siempre, David Monteagudo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde Vilafranca del Penedés, Lázaro Cobadlo, desde Sitges, Hola, buenas tardes. María José Peña, desde Barcelona, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? muy bien, y desde Buenos Aires también con nosotros Graciela Molinelli. Buenas tardes o buenos días para ti, Graciela. Buenas tardes. Y desde un lugar recóndito y maravilloso de la península nos habla el hombre de la trastienda. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Pues muy Ya bien, empieza a ver los contornos de los objetos. Eso es buena señal. eso es buena señal. Sí, sí. Pues vamos a ver qué novedades nos trae hoy el programa, en el que, como siempre en esta temporada, en la Cata a Ciegas, vamos a tratar de descubrir de los textos que nos ha aportado el hombre de la trastienda, en este caso tres, porque hay una pequeña novedad. Una pequeña novedad. Tenemos dos textos, como es habitual, uno perteneciente a un autor que nosotros, algunos no nos gusta mucho, pero para decirlo así rápido y fugaz, un autor consagrado, editado, ¿no? De cierta reputación literaria, un aspirante a ello que compite con su texto para ver si somos capaces de discernir entre uno y otro. Y a propuesta de los eternautas en el anterior programa, hoy contamos con un tercer texto que hemos enviado a ciegas, ¿sí? Al hombre de la trastienda, cada uno de los 5 eternautas que tenemos nuestro rostro visible en esta sesión. Y el hombre de la trastienda también a ciegas y posiblemente a lo mejor aportando él también un texto. Hay un tercer texto que compite con los otros dos. De manera que hoy tenemos tres textos que nosotros ya hemos leído porque se nos han facilitado anteriormente, pero que nuestro hombre de la trastienda va a dar paso a leer para que nuestros eternautas también puedan asistir a ellos. Y a partir de ahí, la primera pregunta será, ¿cuál creéis que es el del profesional? ¿Cuál creéis que es el del aspirante? Y la gran pregunta de hoy, ¿cuál es el del o la eternauta? Así que, si le parece bien a usted, hombre de la trastienda, damos paso a la lectura del primer texto. Estupendo. Estoy aquí, en las entrañas de otra noche, otra más de tantas, hecho un ovillo bajo el calor de las sábanas, atento al devenir de esos sonidos que se recrudecen hasta convertirse en molestos, voces apaciguadas por el grosor de los tabiques que me separan del piso contiguo, un incesante rugir que desde mi dormitorio suena a crueldad y que se traduce en golpeos, en quejas tímidas. Me atrapan como un secreto a punto de ser desvelado. Se cuela en el interior de mi cama, con la crueldad del glaciar que se apodera de un océano. Lo memorizo todo y lo asumo lentamente, en la soledad de mi cuarto, y sigo al acecho, inmóvil, paralizado por la duda. Por la mañana despierto con sus sonoros tropezones, pero no oigo el rum rum quejoso de la noche ni la voz chillona de la mujer. Me pregunto, a estas horas tempranas, qué hacer, si debo hacer algo, si no hacer nada es de cobardes, si pierdo el tiempo en preguntas imbéciles. Sin contestación me dejo de llevar por la necedad de la costumbre. Dirijo mi pensamiento a no pensar y así preparo el desayuno y me ducho y organizo mi pequeño apartamento. En ello me involucro hasta que un chirrido leve en el hueco de las escaleras me indica que ellos han abierto su puerta. Me acerco a la mirilla, ansioso. No hay respuestas. Nada es normal y, sin embargo, lo parece. Mi vecina y la niña salen de casa como cada mañana. El hombre con su manido traje gris, lánguido y serio, como un ser inanimado. Su hija, con uniforme escolar, acarrea una mochila deformada por la carga. Los puedo ver de perfil,
llamando al ascensor, iluminados por la luz macilenta del rellano. Me pregunto si tendrán una ligera idea de que sus vidas atraviesan la medianera de su hogar y se detienen en la mía. Me digo que bien pudiera intuir que no solo oigo cuando mean o la cisterna del baño o la televisión está demasiado alta. También percibo la ausencia de su felicidad, sus tensiones, su fracaso. Prosigo mis quehaceres cotidianos con la vacilación, machacándome, anegándolo todo. Me digo insistentemente que puede ocurrir algo no deseado, que quién sabe las posibles consecuencias de no denunciar a tiempo. Y esa duda me retuerce por dentro como yo a la bayeta húmeda que tengo entre las manos. Comparo mi indecisión con una losa. Escucho el centrifugado de su lavadora y me digo que ella se ha adelantado a mi propósito. Y así me dirijo al baño. Abro la ventana diminuta que da al patio interior y observo por el resquicio su figura, inclinada sobre el tendal, recogiendo torpemente las pinzas, de una en una. Levanto la mirada de las cuerdas y veo las ojeras sobresalientes bajo unos ojos sin vida, ajenos a mi presencia, ajenos a todo. La saludo cauto, bajito, educado, pero solo consigo que se retire sin terminar de recoger las dichosas pinzas de colores, oscilantes, que restan por entre los cordeles tensos. Ha sido suficiente. Necesito salir, tomar el aire, decidir qué hacer. Recojo la chaqueta y salgo al rellano. Un silbido creciente me dice que el ascensor sube y espero. Se detiene. Doy 2 pasos atrás. Se oye el chasquear de llaves. Tras un golpe seco se abre la puerta. Lo tengo enfrente. Sin sorprenderse, recoge las bolsas de la compra y zigzaguea hasta su puerta, mudo. No entiendo esa frialdad casi infame. Pulso el botón verde del número 0 para huir de él y de todo. Ya en la calle, sobre la acera desdentada, pienso un destino. La comisaría no está lejos. Quizá ni siquiera tenga que firmar con mi nombre y apellidos y resulte anónimo y, por fin, mi conciencia descanse y yo me tranquilice y evite un mal mayor y todo se acabe. Después de varias noches insomnes, noches tercas, confusas, cargadas de estridencias y lamentos, compruebo la memez de mi denuncia. Repentinamente llaman a la puerta. Parece el golpeteo de nudillos tímidos, pero insisten. Desde la mirilla no veo nada. Abro y ahí está ella, pequeña, bonita, despeinada. Me mira, la miro. Hola, dice. Hola, contesto. Me pregunta precipitada si puedo ayudarla. Indica con los dedos su puerta como si con ese gesto la sobreentendiera. Y yo me pego a sus pasos. Entro. La veo tendida en el suelo. El pavor me atrapa. Reacciono y decido tomarle el pulso. Tecleo el 112. Observo comprimidos desparramados por el suelo, un vaso roto a su lado y un charco de agua deslizarse lentamente bajo la alfombra, y trato de explicar a mi interlocutor la situación hasta que tengo delante unos zapatos desgastados y negros y levanto la vista para confirmar lo que temía. Se agachó justo a mi lado y pasó una mano tras la nuca de su mujer para incorporarla, al tiempo que tranquilizó a la niña arrinconada tras la puerta. La bolsa con 2 barras de pan quedó tirada sobre el suelo. No es lo que piensa, me dijo. No pienso nada, contesté. Al cabo de 2 semanas sin saber de ellos, 2 semanas de noches silenciosas, sin gritos ni voces de iglesia, sin arañazos ni sollozos, él salió a mi encuentro inesperadamente. Allí mismo, en el pasillo, frente al ascensor. De sus escasas palabras lo que quedaba claro es que sabía de mí. Me conocía, se me antojó enfermizo y obsesivo su comportamiento. Dijo que su mujer ya no volvería. Todo en él era obsceno. Fueron unos minutos embarazosos. No hice preguntas. Ese maldito hombre, lánguido y encorvado, es un ser despreciable. Repasé las esquelas. Indagué en la página web de la funeraria, pero ni siquiera sé su nombre. Nada. Durante las noches vuelve a mí un desasosiego infantil. Es producto del silencio que me envuelve y me traga como un féretro su sepultura y no puedo más y no hay solución. Me visitan aquellos sus ojos sin vida, ajenos a todo,
Sujeto sus párpados por pinzas de colores y no puedo más. Maniatadas sus manos a las cuerdas de un tendal y no puedo más. No puedo más. En la comisaría se niegan a facilitarme información a pesar de mis explicaciones, a pesar de todo. Y así paso las noches, acurrucado bajo las sábanas. Un día de octubre, otoñal, seco, en el que las hojas se desprenden de los árboles y conforman montoncitos de ocres por todas partes, he creído distinguir en la acera de enfrente, junto a las puertas de un colegio, el gris lánguido y encorvado de su persona, y a su lado una niña zalamera empeñada en no soltar su mano, que se vuelve hacia él de puntillas suplicándole algo. Sonríe. Pienso de inmediato en seguir sus pasos. Considero refugiarme tras unos setos. Vigilante, espero a que deje a la criatura. Debo saber de su vida. Ahí sale. Se dirige calle abajo, tuerce a la derecha y solicita un taxi. Yo otro y le digo que lo siga, que vaya tras él. Vamos hacia las afueras. Aminora la velocidad. Aparca previa indicación de los intermitentes y baja del coche. Mi taxi aparca un poco más adelante. Observo que pulsa el timbre de un portalón. Empuja y se desliza hacia el interior. Hago tiempo. Repaso al detalle la cancilla, las cámaras de seguridad, los muros de piedra recubiertos de hiedra y el inmueble del interior de la propiedad. Reparo en la chapa dorada con letras negras a la derecha del portón. Fundación La Salle. Medicina psicoorgánica. Centro de terapia psicológica. Mis piernas se estremecen. Repentinamente, al darme la vuelta, casi tropiezo de bruces con él. Nos miramos. Cierra la puerta e impone su figura lánguida y encorvada sobre mí. Se ha estrechado el cerco. Me cuesta respirar. Está ingresada, me dice. No respondo nada. No sabemos si se recuperará, continúa. Parece que su mente confunde la percepción de las cosas. Sigue diciendo ante mi perplejidad. No puede estar sola. Ya no será posible. Ahora necesita atención las 24 horas del día. Tengo que dejarle, debo ir a trabajar. Le deseo un buen día, pero por favor déjenos en paz. Adiós, dije cuando me dio la espalda, alejándose, como si esa palabra de 5 letras cayera al vacío y de inmediato me sentí como un animal viejo al que deciden sacrificar y es arrastrado sin remedio hasta acabar con su vida. Quizás su verdad era la verdad y no la mía. Muy bien, pues leído ya este primer texto, vamos a ver qué nos depara el segundo. Prestemos atención. Pesquis era un granuja de 9 o 10 años, y le llamaban Pesquis porque hay que confesar que el muchacho era listo. Si tuvo padres, problema un tanto dudoso, ni él los conoció ni los conoció nadie. Se diría que había brotado espontáneamente en las calles de Madrid y de su propio barrio, por no sé qué maravillosa fermentación espontánea. Nada sabía porque nada le enseñaron, que cuando algo quisieron enseñarle, por ejemplo, a robar pañuelos, lo aprendió tan bien como el primero, porque Pesquis tenía mucho pesquis y mucha pupila y dedos muy sutiles. Pobre chico, después de todo era aplicado y hasta pundonoroso, que si al robar algún pañuelo por inesperada torpeza le cogían con la mano en el bolsillo, de vergüenza se ponía rojo. Pero entendámonos, no por la vergüenza de robar, sino de robar torpemente. En todos los oficios, aun en los más modestos, hay su miajita de pundonor. Este era Pesquis el granuja, el que sabía primorosamente robar pañuelos. Pasemos ahora a Tití. Tití era una chicuela próximamente de la misma edad que Pesquis, menuda, vivaracha. Precisamente por la viveza de sus movimientos le dio Pesquis el nombre de Tití un día que los dos miraban una mona que con gorro colorado iba en compañía de un saltimbanqui y de un oso por las calles de la Coronada Villa. Y Pesquis y Tití se querían con todo el cariño de que eran capaces, con esos cariños de la infancia que son los más puros, los más espontáneos y los más verdaderos de la vida, porque son los más limpios de egoísmo. Pasaban juntos casi todas las horas del día, exceptuando las horas de oficina, por decirlo así, a saber, aquellas en que Pesquis tenía que robar pañuelos
y en que Tití tenía que pedir limosna para una madre baldada, que no existía, y 5 hermanitos tan fantásticos como la madre. Por la noche, ambos entregaban al contratista o maestro los honradísimos productos de sus trabajos respectivos. Ni qué sabían ellos lo que era honra, ni quién grabó en sus cerebros las líneas divisorias entre el bien y el mal, ni en qué vocabulario de la virtud aprendieron el ABC. La vida era alegre cuando estaban juntos, era triste cuando les separaba el deber, quiero decir, el robo y la limosna. El bien, la honradez, la alegría, solo tenían para Pesquis un nombre, el de la monuela Tití. Solo un nombre tenían para Tití, el del noble y valeroso Pesquis. Y así iban viviendo, jugueteando en los días de calor, apretados uno contra otro en las noches frías de invierno, en que sus risas y sus juegos salpicaban de iris la lluvia y de carcajadas el viento helado. Si hubieran sabido lo que significaba la palabra Dios y les hubieran preguntado si existía, sin vacilar hubieran dicho que sí, porque de no existir él, ¿quién era capaz de haber creado a Tití para Pesquis y a Pesquis para Tití? ¿Eh? Cierto día, Pesquis le puso los puntos a un elegante caballero en quien creyó descubrir cara de Panoli. Y sépase que este caballero, porque así le conviene al autor del cuento y porque el creador hace lo que quiere de sus criaturas, es el mismo que el del cuadro anterior, un cuadro que ya habíamos pintado. Y casi pudiéramos decir que el del cuadro del retrato aquel. Bueno, Pesquis olfateaba un soberbio pañuelo de batista que el caballero, con ademán señoril, había dado al viento y había metido después en el bolsillo de su gabán, con lo cual Pesquis sintió una noble ambición, la de robar aquel pañuelo, como en efecto lo robó, con sus manitas finas, sutiles y bastante sucias por añadidura, por menor que en la literatura moderna no puede darse por inútil. Sin embargo, un momento después, el caballero notó que había desaparecido su pañuelo de batista. Frunció el olímpico entrecejo, miró alrededor, vio al chicuelo, pero pasaba mucha gente y no pudo tener seguridad completa de que aquel granuja de cara tan inocente fuese el ladronzuelo. Como el caballero era persona de gran seriedad y prudencia y no le gustase dar escándalos en la calle, no tomó determinación alguna violenta, limitándose, eso sí, a seguir maquinalmente al granuja. Bien lo notó Pesquis, que era por todo extremo listo, pero no quiso oír, que ya era delatarse, y calle adelante siguió sin apresuramiento ni zozobras visibles, con las manos metidas en los bolsillos, deteniéndose en los escaparates de las tiendas y encaminándose a donde sabía que estaba Tití, para darle en un revuelo la prenda robada como había hecho tantas veces. Porque Pesquis ya llevaba muchos años en tan honrosa carrera. El caballero siguió detrás sin perderle de vista, porque también era un hombre terco y de honrados sentimientos por añadidura, y odiaba el robo en general, y en particular cuando en su perjuicio se ejercía. Y así el niño y el caballero llegaron a donde estaba Tití y llegaron a punto de presenciar una diminuta tragedia, porque precisamente en el momento en que llegaron, Tití se distrajo mirando a Pesquis y un coche que rápido pasaba la echó por tierra. No la atropelló por completo, pero dio a la niña con la frente en una piedra. Se hizo una ancha herida y la cara se le inundó de sangre. El mundo se le vino encima al pobre Pesquis. Se le encogió el corazón y un grito de angustia que fue extraña mezcla de aullido y de sollozo se le escapó de la garganta. Se arrojó sobre Tití, la levantó en sus brazos, le pasó las manitas por la cara y por la frente, con lo cual no le atajó la sangre sino que la esparció. Y en aquel momento metió la mano en el pecho, con un movimiento instintivo, pensando que en él llevaba el pañuelo robado y que era muy fino, y que tan fina batista sería de gran alivio para la herida de Tití. Al ir a sacar el pañuelo, levantó los ojos y se encontró con los del caballero fijos en él. Vaciló un instante, pero la herida de Tití seguía arrojando sangre muy roja, y levantando los hombros en señal de soberano desprecio y de sublime desvergüenza,
que debió estremecer de amor y de alegría las esferas, sacó el pañuelo y lo aplicó sobre la frente de Tití. El caballero se fue sobre él y le dijo con tono de soberana autoridad: «Tunante, debía entregarte a los guardias de orden público, más que por ladronzuelo, por tonto y por imprudente. ¿No has visto que yo estaba aquí?». Y el chiquillo, mirándole con los ojos llenos de lágrimas, le contestó: «¿Qué importa? Si estaba echando tití, sangre por la frente». El caballero dio media vuelta y se alejó. ¿Acaso por caprichos extraños de la imaginación había creído ver flotando en el espacio un marco vacío y un pañuelo ensangrentado que, extendido por mano misteriosa, se ajustaba a su hueco y lo llenaba? Y el cuento no dice más sobre la historia de Pesquis y Tití. Fantástico. Pues bueno, creo que la cosa se pone interesante y ya para rematar, pues tenemos un tercer texto que dice así. Hacía meses que Ray no pasaba por el taller. Dejó de ayudarme en la carpintería cuando lo ingresaron en Deptford. Hasta entonces me había echado una mano. Limpiaba las herramientas, barría, recogía las virutas. Era todo lo más que hacía. No hablábamos mucho y tampoco lo hicimos esa última mañana en la que se suicidó. Mientras yo acababa de repasar los tapajuntas para el marco de la puerta, ni tampoco hablamos luego mientras fumamos un cigarrillo en el porche. No contaba con su inesperada visita y me alegró volver a tenerlo por allí. «Hasta la tarde», le dije cuando se levantó. Se volvió hacia mí, estaba a unos 2 metros de distancia, y me contestó: «Antes quiero ir a ver la campana». No le di importancia al comentario. En ocasiones se sumía en sus pensamientos y se iba sin contestar. En otras me sonreía forzadamente, se acomodaba el sombrero y se marchaba. Pese a la desgana vital, todavía caminaba con firmeza y convicción, como si un aire de rabia contenida lo espoleara. Semanas atrás me había preguntado si yo creía que Rachel podría estar viéndose con alguien. Me quedé helado. «No sé, Ray, ¿tienes motivos para pensar algo así?». Se encogió de hombros y luego se marchó sin más. Había sido un hombre feliz hasta que atropelló al niño de los Campbell, o eso me decía Rachel con una mueca de desidia en el rostro. Jodido niño. Si no hubiera muerto, ellos también habría sido un matrimonio feliz. La primera vez que me acosté con ella, habíamos ido a visitarla a Deptford y durante el viaje de vuelta me pareció que estaba más ofuscada que de costumbre. Al dejarla en casa me hizo pasar: «Tengo pollo asado y puré de patata, no quiero cenar sola». Pese a que la calle estaba desierta, hacía frío y era improbable que alguien anduviera despierto tan tarde, me marché temeroso de que me vieran salir a deshoras de su casa. Al entrar en la mía sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Tomé un buen trago de ginebra a morro y luego otro, y luego conseguí dormir. Pasaron 2 semanas antes de que Rachel me llamara de nuevo. Durante ese tiempo nos vimos 3 veces. La primera coincidimos en la pequeña tienda de Joe. Ella me dio los buenos días, me sonrió. Compró huevos, tomates, salfumán, carne, un rollo de cuerda y unas tenazas. Días más tarde acudió a mi taller. Se sentó en el porche, como hacía Ray, y estuvo hablando durante media hora de lo injusta que era la vida, de los sueños que se rompen y de lo mal que le sentaban los frijoles últimamente. Al final no supe muy bien qué quería decirme. La tercera vez me llamó para que le ayudara con el desagüe de la cocina. Lo tenía atascado por completo. Tomamos café y plum cake y luego lo hicimos en el sofá, mientras en el televisor el coyote era incapaz de atrapar al correcaminos. No me sentía bien con lo que habíamos hecho, ni sabía qué significaba todo aquello. «¿Querrás que nos volvamos a ver?», le pregunté. «No lo sé, ya te avisaré». «¿Y Ray?». «Ray sale mañana», me dijo. «Estará todo el fin de semana en casa. ¿Podrías ir tú a recogerlo?». Durante el trayecto, Ray me preguntó cómo estaba Rachel, cómo estaba yo, si había llovido mucho, si habían terminado de colocar la nueva campana en el campanario.
y si el perro de los Juárez todavía estaba vivo. Manuel le había dicho que el pobre tenía cáncer de hígado. Al cabo de 20 minutos, en los que guardó silencio mientras contemplaba izquierda y derecha los campos de cebada, como si los comparase o echara en falta algo en ellos, dijo: «No se está todo mal ahí dentro, aunque la sopa de pescado es pura agua sucia». Al llegar a casa, Rey subió los 5 peldaños del porche. Yo cargaba su pequeña bolsa de mano. Pasó las yemas de los dedos por el marco de la puerta, como si los examinara, y luego dijo: «Este año habrá que pintar, cuando llegue el buen tiempo». Luego comimos los 3 juntos. Rachel había preparado verduras asadas, setas, salchichas y puré de patata. Tomamos vino blanco, no hablamos demasiado y al acabar de comer me marché a casa. Sobre las 5 vi que Ray salía, como era su costumbre, a dar el habitual paseo hasta el cementerio. Volvió al cabo de 2 horas con la mirada extraviada y el paso acelerado. Así transcurrieron varios meses, en los que los fines de semana, primero alternos y luego consecutivos, yo iba a buscar a Ray a Deptford. Las más de las veces hacíamos el trayecto en silencio. Yo le miraba de vez en cuando, le hacía alguna pregunta banal y él se encogía de hombros o me devolvía una mirada hueca. Durante esa temporada, Rachel me llamó en varias ocasiones, con alguna excusa o sin ella. Algunos de esos días nos acostamos, otros no. Un martes, Ray apareció de improviso mientras yo pintaba el marco de la puerta de su casa, o mejor dicho, lo acababa de lijar para darle imprimación. Supongo que llevaría un buen rato mirándome. Rachel salió de la cocina y luego, con el paño aún entre las manos, sin preámbulo ni alegría por la sorpresa, le preguntó: «¿Qué haces aquí?». Él guardó unos segundos de silencio, subió los peldaños, se acercó hacia el marco y lo volvió a acariciar con las yemas de los dedos, como había hecho meses atrás. «Buen trabajo, George, esto te va a quedar muy bien». A la mañana siguiente pasó por el taller. Yo acababa de repasar los tapajuntas que había preparado para el marco. Fumamos un cigarrillo y se fue. Lo encontraron una hora más tarde a la puerta de la iglesia, junto al perro de los Juárez. Se había arrojado al vacío desde la torre, con el perro en brazos, después de hacer sonar la campana 3 o 4 veces. Eso fue lo que dijo la señora Smith, que los vio caer. Rachel no ha vuelto a llamarme desde entonces, ni me ha permitido terminar de pintar la puerta ni las ventanas. ¿Las vas a dejar así? No te preocupes, ya las terminarás cuando llegue el buen tiempo. Ahí paso a la ronda de preguntas en la que solamente podemos decir cuál es el profesional, ¿sí? Cuál es el del aspirante y cuál creéis que es el del eternauta. ¿Sí? O sea que, no sé, incluso no sé si os parece, podemos empezar al revés. Os voy a preguntar, ¿cuál creéis que es el del eternauta? ¿Os parece que pregunte por ahí? ¿Sí? ¿Cuál es el del eternauta? ¿El 1, el 2 o el 3? Vamos a ver. Graciela, tú que tienes siempre tan buen olfato literario. Pero qué cosa que hoy estoy primera, ¿no? Bueno, hay que ir variando, ¿no? ¿Te parece? Claro, Bueno, puede mira, ser pues más. yo creo que el del Eternauta, pues debe ser el texto 2. El texto 2. Vamos a ver que yo voy a ir a tomar nota. Sí, yo Dos. voy anotando también. ¿Sí? El texto 2, Graciela nos dice eternauta. Que es el de la violencia doméstica, ¿no? No, el madrileño. Ah, el Pesca. madrileño. El de pesca. El 3, es el 3. Eso es. El 2. Muy bien. Y bueno, ya que estás ahí, venga, va. ¿Cuál crees que es el texto del profesional, del consagrado? Tú me lo preguntas a mí. Sí, vamos a hacer la ronda completa. Bueno, pues a mí me parece que el 3, el de las puertas lijando. El de las puertas lijando. Ajá. Este es el consagrado. Y entonces quedaría como texto número 1 el del aspirante, el de la violencia doméstica. Ese sería el 1, sí. Aspirante, muy bien.
Bueno, pues no sé, vamos a ver, Lázaro, ¿qué nos dices tú? Bueno, yo creo que el texto, ay, no sé si el 2 o el 3, el de las puertas que se está lijando, ¿no? Sí, ¿ese de quién es? ¿Eh? ¿Ese de quién sería? ¿Del Eternauta, del consagrado o del No, aspirante? ese es del consagrado y se me ocurre que podría ser de Chever o Carver, no sé. Y como consagrado, ¿a quién pondrías? ¿Al de Pesquis o al de la violencia doméstica? No, creo que ha dicho que el consagrado es el que elija las puertas. ¿Verdad? Eso ¿Verdad, es Lázaro? Eso es. Es Sí, el número sí. 3. Es el Sí, número Sí, 3. Sí, El ha dicho consagrado que- ha dicho el que elija las puertas. sí. Y ahora el de... y he dicho también que sospecho que puede ser de Carver o de Chever. Pues aquí lo apunto también. Carver o Chiver. Sí. Muy bien, Chever. Perfecto. Entonces, el número 2, el de Pesquis. El madrileño, Sí, el ambiente Sí. madrileño. ese es de Eternauta. Ese es del Eternauta. Pero ¿cómo Pues se os ocurre que coincide pueda con ser? Graciela, ¿no? Coincide con Sí, Graciela. Es más antiguo y más coincide, rancio que... coincide totalmente con Graciela. Vamos a ver, David, que tú estás aquí también. Venga, va, David. Uf. A ver, yo creo que el madrileño, el madriles, es imposible que sea de un eternauta. En todo caso, podría ser de un consagrado, de principios del siglo XX, de un consagrado. Y luego dudo, pero venga, voy a arriesgarme. El eternauta, el número 3, el que elija las puertas y las ventanas, y el otro, aunque es muy bueno también, sería el aspirante. El de la violencia doméstica sería el aspirante. Muy bien, pues aquí queda anotado con una ligera variación sobre lo expuesto. Y vamos a ver, María José, ¿por dónde nos sale usted? Ya. Bueno, pues la verdad es que la confusión, no sé, está por encima de nuestras cabezas. No sabría bien qué decir, pero bueno, me voy a arriesgar. A mí me parece que el texto número 1 es el que responde más a lo que yo considero un autor consagrado, Muy un bien. autor verdaderamente con dominio de la literatura. ¿Cuál es el uno? ¿Cuál es El de la violencia doméstica. El de la violencia doméstica. Ah. El número 3 me gusta muchísimo, muchísimo, y creo que puede ser el de un aspirante que esté en el camino de conseguir la consagración. Aspirante. Muy bien. Sí, creo que puede ser el de uno de los eternautas. No ¿En qué sabría quedamos? ¿Aspirante o eternauta? No, aspirante y eternauta. Ambas cosas. No, tienes que, No, pero tienes que tienes que- decidirte por uno de los dos, o Tienes que aspirante o eternauta. Pues eternauta, entonces. Eternauta. Eternauta. Y el texto número 3, que no me gusta nada, podría ser de un consagrado, podría ser de un aspirante. En cualquier caso, me parece el menos literario de todos El ellos. del ambientado en Madrid. Sí. ¿Cuál es? ¿Me parece? El de Pesquis. Sí. Ajá. Me parece el menos actual, el menos ligado a la literatura que hoy manejamos. Muy bien. Pues la verdad es que yo estoy, en fin, también Estoy liado. con muchas dudas. Y yo lo que voy a decir, en fin, vamos a decir que es que yo estoy entre dos, como consagrado, ¿no? Yo diría, no sé. Como todos. Pero seguramente, ¿sabes? Tengo muchas dudas porque el hombre de la trastienda nos hace muchas trampas. Muchas, muchísimas. Nos hace muchas trampas. Así que yo creo que así lo ha dicho David. Para eso me pagáis. Bueno, uy, perdón. Yo voy a decir, fijaros que voy a decir, que el consagrado es el de Pesquis. Sí, Coincido con David yo. En eso coincides conmigo, sí. Sí. No escuché, María. También os voy a decir que es el texto que menos me ha gustado. A ver, ¿cuál es el consagrado según José? Yo creo
creo que va a ser, aunque es el texto que menos me ha gustado o con el que menos he disfrutado, va a ser el que arranca con Pesquis, estos dos niños, El de ambiente madrileño. ambiente madrileño. Ya. Yo creo que ese va a ser. Voy a decir que el de violencia doméstica es de un aspirante. Y voy a decir que el tercer texto es el de un internauta. Entonces coincides conmigo en todo. Pues sí. El de las puertas, que elija las Bueno, puertas. yo creo que El que varios elija las puertas, coincidimos. yo creo que va a ser de uno de nosotros. Que elija las puertas. Bueno, no se aparta mucho tampoco de lo que he apreciado yo. Sí, sí. Lo que ha dicho, bueno, variamos entre el primero y el segundo. Bueno, yo No. tengo que decir que, bueno, entre el texto número 1 y el texto número 2, el de violencia doméstica y Pesquis, pues algunos lo hemos puesto. Bueno, fijaros que el de violencia doméstica tiene 4 votos como aspirante. 4 votos como aspirante. ¿Sí? Sí. Pero varios hemos entendido que podría responder, o sea, que el valor literario corresponde al de un consagrado. Otra cosa es que sea aspirante. Claro, eso es lo que desconocemos. Si os parece, vamos a centrarnos un poquito en el texto este primero, el de violencia doméstica, el primero que nos envió Daniel, y vamos a ver un poco qué impresiones nos ha causado, ¿no? 4 de nosotros decimos que va a ser, que puede ser el de un aspirante, el de un buen aspirante, pero fijaros que María José ha dicho que este va a ser el del consagrado. Así que te doy la palabra para que defiendas esa posición que va un poco en contra del resto, María José. ¿Por qué te parece tan bueno este texto y por qué nos has dicho es lo que yo busco en una literatura de alta calidad, ¿no? O algo así, Sí. ¿no? ¿Verdad? Sí. Pues en primer lugar me parece un texto actual. No es que yo valore la actualidad del texto como uno de los valores importantes de una narrativa. No, puede ser un texto de otra época, pero en este caso me parece un tema muy candente y muy bien tratado. El hombre duda, cree percibir una situación. No tenemos más que su punto de vista, porque él es el narrador y solamente sabemos lo que él nos explica. Él cree percibir una situación que es una situación de malos tratos, es inequívoca, aunque la refiera con una sutileza en la que en ningún momento se ve un golpe o se ve un gesto físico que nos lo demuestre, pero sí que lo narra con esa sutileza que a él le desmonta internamente. Y esa situación que él cree percibir de malos tratos le sume en una duda de si tiene que hacer algo más, en un sentido de culpabilidad. Nosotros transitamos en la narración por el camino que él nos va descubriendo, no hay otro. No hay otro. Fíjate, María José, que yo estoy un poco también en esa línea, lo digo para no hacer excesivos monólogos. Vamos a ir, si os parece, también ir apuntando, ¿no?, argumentos a lo que se expone. Fijaros que yo una de las cosas que tengo apuntado en este texto es que el narrador en primera persona es un narrador infidente, en el sentido de que es un narrador que duda de su propia veracidad en cuanto a lo que expone. Y esa duda es en realidad la tesis... Pero duda al final, no antes. Yo creo que a mitad del texto, justo a la mitad del texto, cuando acaba, antes de entrar en el tercer párrafo, cuando el hombre lánguido y del traje de la gabardina gris o del traje gris le dice, no es lo que piensa, sí, me dijo. Eso está a la mitad del relato. Y yo también lo tengo subrayado eso. Sí, no es lo que piensa. Esa es la tesis del relato, mejor o peor argumentada, con un narrador que abiertamente, de una manera muy sutil, nos declara su infidencia. El no poder determinar el grado de fidelidad que nos puede ofrecer con su testimonio. Es un narrador testigo que nos declara que es un narrador infidente. Yo creo que esa voltereta literaria que hace sería propia de un consagrado. Es cierto. Sí. Creo que está.
pero no sé hasta qué punto el autor, no ya el narrador, es consciente de esa pirueta. Por otro lado, a mí hay un detalle del texto, y con esto termino y exponer lo que os parezca, para ir a detalles concretos, que hace que se desmonte al final esa supuesta talla literaria, que es la última frase. Quizá su verdad era la verdad y no la mía. Y ese subtítulo, que en técnica narrativa se denomina así, subtítulo, no hace falta que nos lo enuncie al final, porque eso es justamente todo lo que nos ha mostrado durante el texto. Y le sobra. Y le sobra bajo mi criterio. Entonces, ese detalle para mí es propio de un aspirante, no de un consagrado. Y con esto termino, con respecto a este texto. No sé si los demás queréis aportar o apoyar a la idea de María José o alguna cosa más al respecto. De este texto, del texto número 1. Sí. Bueno, no sé, yo quisiera decir algo más respecto a ese texto, muy poquito, porque verdaderamente lo que interesa es el debate. Pero yo no creo que esa frase final desmonte la profesionalidad del texto narrativo. Creo que lo afirma. No, quedaría quizá más confuso si esa frase no terminara el relato. Me parece importante, capital. Y sí, realmente si no es un consagrado, es un aspirante que está en el camino de serlo. Sigo pensando lo mismo. Muy bien, ¿qué os parece, David? Yo creo que es un texto lo suficientemente valiente, inteligente y como para ser de un aspirante y no de un consagrado, de un profesional que ya son, bueno, quizás son más prudentes o más, no se arriesgan tanto o no tienen tantas cosas que contar aún. No sé, yo creo que es un texto de un buen aspirante, de un aspirante potente. Y sí que he notado alguna cosilla que me ha hecho pensar quizás en esa frase, bueno, en ese final y en algún otro momento, algo que me resuena así un poco, pero claro, al ser un texto que plantea un dilema moral tan interesante, ¿no? Y tan intenso y tan casi dostoyevskiano, ¿no? Como de una persona que tal vez esté asistiendo a un drama doméstico terrible, que ahora además tenemos las directrices de que hay que denunciarlo, y que el hombre que duda, esta duda que tiene es muy humana, esta imperfección, ¿no? No es un personaje, no es el típico héroe, ¿no? Y encima al final, que acabe con ese final tan ambiguo, ¿no? Y que resulta que las cosas tampoco están tan claras en ningún sentido. Yo creo que es lo suficientemente potente e interesante como para que sea de un aspirante y no de un consagrado, porque aquí, como nos hemos llevado sorpresas una tras otra, pues yo creo que sí, que es el aspirante. Antes de darle paso a Graciela, por ejemplo, a Lázaro, dejadme apuntar, la primera frase de ese texto me parece mala. Bueno, pues mira, a mí me ha parecido un buen cuento, pero yo opino que es de un aspirante por algunas cosas que he visto que realmente me parece que tal vez le haría falta un editor, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, la crueldad del glaciar que se mete en el océano, pues no me parece me parece una imagen buena. Cierto. Yo en el momento ese pensé lo mismo. A la mañana se despertó con los sonoros tropezones. Bueno, pues, qué sé yo. Después la necedad de la costumbre. La costumbre será necia. Luego una frase hecha, la luz macilenta del rellano. Bueno, después tenemos un término jurídico, medianera. Dice, me pregunto si tendrán una ligera idea que sus vidas atraviesan la medianera de su hogar. Bueno, pues un literato podría haber puesto otra cosa. Igual que cuando dice machacándome. Bueno, hay cosas que sobran. Por ejemplo, comparo mi indecisión con una losa, sobra.
no entiendo esa frialdad casi infame. La frialdad infame es una cosa que no me suena. La palabra memés, compruebo la memés. Bueno, hay otra cosa que Espero que no sea de un eternauta este relato, ¿no? Necesitan aquellos sus ojos, no hacía falta el aquello se puede sacar. Hay una parte donde él justifica que está siguiéndolos y dice, debo saber de su vida. También hay que sacarlo porque a continuación lo sigue, entonces pues está claro que va a saber de su vida. Y al final es como muy dramático porque él se queda como un animal viejo que deciden sacrificar y es arrastrado hasta acabar con su vida. Bueno, puede quedarse vacío con esto porque ha estado siguiendo la cosa y lo ha impresionado y qué sé yo, pero bueno, pero no es tanto como para perder la vida, me parece que es demasiado. Igual que la figura lánguida y encorvada. Lo de lánguido discrepa mucho con el personaje, porque el personaje realmente no es lánguido, es un personaje agresivo, tosco. Así que bueno, entonces, pero yo pienso que si todo eso se hace una edición y sacamos todo eso, bueno, pues queda un muy buen texto. Bueno, Lázaro, no sé si quieres aportar algo más a esta disección. Bueno, Pero ya digo que... Yo sé que lo leí en orden diferente según lo iba leyendo de izquierda a derecha. Entonces, para mí el 1 era el que lija las puertas, el que la pinta y todo eso, ¿no? No, ese es el 3, ¿eh? Bueno, da igual. Ese aquí la tenéis como el 3, ¿no? Sí, sí. Bueno, es igual. Pero sabes a cuál me refiero, ¿no? Sí, ahora estamos hablando de del 1, el de los malos tratos. El de posibles sí, malos tratos. Pero yo empiezo con el otro. No, ahora estamos hablando de Lázaro. Es para cerrar el círculo. Sobre este texto, sí, ¿qué te parece? Tú has dicho que este podía ser de un autor, de un eternauta, has dicho, ¿no? No, perdón. De un aspirante, has dicho. Que con ese yo veo que está muy bien escrito, creo que está correctamente escrito, yo diría. Está correctamente escrito. Lo encuentro un poco melodramático, ¿no? Y sobrado de adjetivos, ¿no? Que es una cosa que yo siempre repelo, ¿no? Y no mucho más con respecto a eso, ¿no? Porque ya lo leí hace unos días. Así que con respecto a ese, bueno, ya está, era con respecto a eso, tengo que hablar de los sustitutos también. Bueno, ahora si quieres, vamos a pasar al que tú tenías ganas de hablar. Yo, en cualquier caso, al que iba a entrar era al siguiente, al de Pesquis. No sé si os parece bien que entremos a este y veamos. Era este del que querías hablar y dejar en último lugar el tercer texto, que es el que elija las puertas. Este es el orden que vamos a seguir. Bueno. Entonces, así para resumir, ¿no? la parte de este primer texto, pues bueno, parece que coincidimos en que es un buen texto, sobre todo desde el punto de vista estructural, lo que cuenta, el punto de vista, el dilema moral que plantea, ¿verdad? Que es un dilema moral declarado, ¿eh? El narrador en este caso declara el dilema moral que tiene, pero hemos detectado algunos elementos, el arranque de esa primera frase que para mí me parece floja, o directamente mala, le sobra. Y lo que hemos detectado es que le sobra esa primera frase según el criterio de cada uno, claro, respetando también el criterio de María José, que para ella es un texto pulcro y, ¿no? Y algunos, la disección que ha hecho Graciela, que está muy bien también y que por lo tanto le sobran algunas cosillas y algunas imágenes no demasiado acertadas y por lo tanto consideramos un buen texto que habría de pasar por las manos de un editor que probablemente acabaría de pulirlo, ¿sí? Y que por eso pensamos que es de un aspirante, a diferencia de María José, que para ella es del autor consagrado. Ahora vamos a hablar del texto número 2, el de los granujillas de 10 años, Pesquis y Tití, ¿verdad? Que andan por los barrios de Madrid, robando y con su historia de amor adolescente y pura, o de niños más que adolescente, y con este desenlace fatal, ¿no? Trágico y tremendo que nos muestra, y un narrador un tanto decimonónico, o de principios de siglo quizá, ¿no? Con algunas formas y algún estilo que quizá un eternauta un poco avezado podría haber tratado de hacer despistar aquí al auditorio, no lo sé, y que aquí hay como más variación, ¿no? Porque yo he dicho que este es un consagrado y David también,
María José un buen aspirante y Graciela y Lázaro creen que Ni eso, ¿no? yo ni eso. Ni siquiera, María José, pues venga, dale, dale. Bueno, es que hay cosas que envejecen inevitablemente, en literatura también. Yo no sé este texto de quién es, no sé de qué época es, pero en cualquier caso me suena rancio, pasado. Creo que es una literatura costumbrista que tuvo su momento, pero que hoy realmente no despierta el interés de casi nadie, porque no me acabo de imaginar que sea un texto actual. No, no me lo acabo de imaginar. Hay una preocupación social que responde a otra época, una época de pilluelos, una época de diferencias sociales muy acusadas, y probablemente si es lo que yo me imagino que es un texto de principios de siglo o de finales de siglo pasado, si es lo que yo me imagino, Del 19. pues bueno, hoy carece de mucho interés, quizá fue un texto importante en su momento, pero hoy no. Si es lo que me imagino, y si es un texto actual, pues entonces me parece que el aspirante tiene que buscar otro camino. Pues vamos a ir a la opción contrapuesta, David. Para ti sería un consagrado. Yo también he dicho lo mismo, también A lo ver, justificaré. sí. A ver, yo es que tengo que decir que tengo algunas referencias personales sobre el ambiente, porque yo tenía, o sea, mi padre era madrileño y era nacido en el año 21. Entonces, él, o sea, yo aprendí con él algunas canciones que estaban de moda en los años 20, 30. Y una canción que estaba de moda entonces, que era muy populachera, muy chabacana, pues era una que hacía más o menos: soy el corneta de más pupila, el más granuja del batallón, tengo sitiada a la Cirila, que es una hembra que está cañón, para conquistarla más fácilmente me puse el traje de mi teniente, pero el corneta cuando le hablaba de mi sepito, pito, reaba. Bueno, el corneta de más pupila, o sea, el más listo, el que tenía más vista. Yo cuando he visto en el texto, cuando he visto la palabra pupila, he dicho, esto es una cosa del Madrid, pero de los años eso, ¿no? De los años a lo mejor 20, 30 o qué sé yo, si en los 40 aún se usaban estas expresiones. Entonces estoy de acuerdo con lo que dice María José, que es una cosa, por supuesto, ahora completamente superada y que, claro, era una literatura costumbrista, una literatura con esos típicos defectos de bromear, ¿sabes? De hacer bromitas con el lector, porque fulano tal y cual, porque es una cosa tan rancia y tan pasada de moda que, claro, hay textos de aquella época y de mucho antes que siguen teniendo vigencia total porque estaban escritos por buenos escritores que... Pero en cambio esto es una cosa muy coyuntural y muy de una época determinada. Pero por eliminación, o sea, por eliminación, porque considero que el de la violencia doméstica yo lo veo de aspirante y el otro me parece que es de algún eternauta, pues yo creo que puede ser un texto que en esa época estaba consagrado, en la época esa de, qué sé yo, Arniches y de toda aquella gente. Incluso me suena a cosas que escribía Pereda o cosas de estas, ¿sabes? En cambio, por ejemplo, Clarín, pues ya iba un poco más allá, ya era un poco más intemporal, ya es otra cosa. Pero esto es, estoy de acuerdo en lo que decía María José, ¿no? Pero quizás en aquella época sí que era un autor que tenía mucho éxito con este gracejo, con esta gracia, con esta forma así graciosa de hablar, de escribir, que bueno, es bastante horrible, la verdad. Pero
Yo creo que en cambio quizás sí que era un autor consagrado de aquella época. Bueno, pues yo estoy un poco en la misma línea que David, justamente por el hecho de parecerme algo antiguo, o desfasado, o superado. Es que a mí este texto obviamente no me ha acabado de llegar, no he podido llegar a conectar con él, igual que con los otros dos. Y bueno, con estas florituras a veces, ¿no? Uno las siente como pasadas, ¿no? Rancias, creo que ha dicho creo que es un excelente adjetivo ese, ¿no? Algo de calidad que se ha puesto malo pero, y que está rancio, ¿no? No es que, ¿no? Luego al texto, para finalizar, yo sí le haría una crítica, que es esta, que luego hacia el final se reconduce, ¿no? Pero estamos completamente focalizados en todas las requeñuelas de este bribón que anda por ahí robando pañuelos y demás, ¿no? Y luego está... Ay, que pensaba que iba... Cuando has dicho bribón, creía que pensabas en mí. ¡Bribón! Bribón. Pensaba en el personaje del texto y que luego nos plantea esta escena tan cruda, ¿no? Tan dispar, tan trágica, ¿no? de la niña atropellada y sangrante. Y digo, esto es, no sé, como una cosa que ahora mismo aquí no viene a, ¿no? O sea, esa focalización en todo lo anterior para llegar ahí como a cuchillo, no sé. Eso ahora mismo creo que está un poco fuera de las tendencias quizá más actuales, donde además cuando uno escribe o muestra situaciones de este orden, se hace de una manera más tangencial, no con la cámara puesta ahí, en fin. Y en ese sentido, pues bueno, apuntaré solo de último, que he notado como en la prosa, ¿no? Como una cierta... ¿cómo os diría yo? No es soberbia, no es la palabra que busco, pero sí como un cierto gustarse, ¿no? Alguien que se nota que domina, ¿no? El ámbito narrativo, que está en plenitud de su público, de su obra, ¿no? Y que entonces se permite cualquier licencia y hacer cualquier cosa, hay cierta despreocupación, ¿no? Este aire un poco, ¿no? Es el que me ha dado un poco la pista para pensar, es un consagrado que se vino arriba y se encontró un momento en el que se gustaba y ahora esto ha quedado, pues mire usted, ya esto no acaba de encajar. Esto es un poco mi punto de vista. No sé qué quieren decir Graciela y Lázaro, que atribuyen este texto, ojo, cuidado, a un eternauta. Bueno, pues mira, yo dije que esto era de un eternauta, ¿no? Ajá. Y estuve pensando mucho que de David no era. De José conozco poco, pero menos mal. Después de escucharlo me parece que no. María José tampoco, por lo que ha dicho, pues me queda Lázaro. Y siempre pensé que era Lázaro, porque me estaba acordando que en el año 74, cuando él viajó definitivamente para instalarse en España, una de las cosas que me dijo fue que, claro, que tenía que cambiar su escritura, porque en España, pues él tenía que escribir como un español, porque si no, de lo contrario, no le darían ni 5 de bola. De modo que pienso que este es un ejercicio que ha hecho por aquella época, un ejercicio español. Y entonces se lo debe haber pasado al hombre de la trastienda, y el hombre de la trastienda nos ha jugado esta jugarreta. Pero yo creo que el autor es Lázaro, pues no queda otra, y además está escrito con tal maestría, que sin duda es él, y no tiene ninguna cosa con qué objetarle, más que esto de que es antiguo, de que parece del principio del siglo, de que es demasiado español, de que... Bueno, pues es una imitación que se ha mandado él. Así que bueno, así lo dejo. Bueno, Lázaro, pues nada, ahí tienes un doble guante, ¿no? Porque tú has dicho que era de un eternauta, pues no sé, ¿qué nos vas a decir? Pues la verdad que yo no he sido. No he sido. No eres tú el autor. ¿Cómo no ha sido? ¿Y quién ha sido? Al gran ponente se le ha perdido un pajarito y dice que yo el señor, no señor. No, yo no he sido, y de verdad que el cuento me chirría por todos lados, ¿no? Y además lo encuentro muy como sentimentaloide, ¿no? Y sí, tiene procura ese ambiente dickenseniano, ¿no? De Charles Dickens, ¿no? Así de Oliver Twist, de los granujas de la calle y todo eso, ¿no? ¿Se dice todavía granuja? No, ¿no?
No, ahora no creo. Bribón se dice más, ¿no? Pero Bribón. a mí me gusta la palabra bribón. Bueno, nosotros decimos sinvergüenza, ¿no? Así. Sinvergüenza. Pero no, para mí ese cuento, pues no sé, para mí es de un eternauta o... Sí, pero ¿de quién? Es de un eternauta, estamos aquí, más el hombre de la trastienda. No me imagino, aparte del hombre de la trastienda, no me imagino a ninguno de vosotros 5 que pueda haber escrito ese cuento. O sea, que crees que es del hombre de la trastienda y que lo ha metido ahí ya para acabar de... Si hay que elegir, si tiene que ser uno de nosotros, me inclino por el hombre de la trastienda. Madre mía, pues no sea hombre de la trastienda, si usted quiere decir algo al respecto por alusiones. No se me ocurre ahora. Bueno, también sí puedo decir que como no puedo moverme mucho, como estoy siempre en la trastienda, en lugar de, y además rodeado de libros, tengo que decirlo, pues a lo mejor he viajado en el tiempo, quién sabe. Yo lo dejo ahí. Bueno, creo que hemos dicho ya bastantes cosas de este. Yo creo que el hecho de que robe pañuelos es que imposible que una persona que viva en el siglo XXI que se le ocurra que un niño robe pañuelos. Es que actualmente nadie usa pañuelos. Es que es una cosa totalmente bonito de otra el época. pañuelo de seda. Bueno, y es un texto tramposo completamente no sé, yo con lo de sinvergüenza y con ese compadreo que tiene el autor con el lector, ese compadreo que también ha dicho José, ¿no? Un poco como dice el que ya está consagrado, el que ya sabe que hay ese buen rollo, ese compadreo con los lectores, ya saben de que eso... Yo con lo de sinvergüenza me identificaba, yo con lo de sinvergüenza, ya sabes que puede ser fingido. Recordad que aquí podemos sacar cuentos que estén escritos a la manera de... Podría ser, pero es que yo creo que no, yo creo que nadie tiene ese conocimiento del Madrid, de los madriles de principios del siglo XX, yo creo que nadie. Que también lo digo todo porque está en los libros, todo está en los libros. Que David haya hecho ahí esa triquiñuela y ahora esté aquí, porque claro, es el único que conoce la referencia interna del texto. Muy buena, muy buena esta, muy buena. No sé. Granuja, bribón, no me acuses. Bueno, vamos a pasar al tercer texto, este tercer texto del hombre que lijaba las puertas. Graciela y Lázaro se lo atribuyen a un autor consagrado. Es un texto que parece haber, ¿no?, gozado de cierta... A mí me ha gustado mucho este texto, la verdad, os lo tengo que decir. Y yo creo que es de algún eternauta. Tiene que, vamos, en fin. Pero quizá no, quizá tenéis razón vosotros y sea de un consagrado. No te escuché bien. ¿Tú crees que qué dijiste? Yo creo que debe de ser de algún eternauta, pero a lo mejor es del autor consagrado. Bueno, lo sabremos en unos minutos. Vamos a ir un poco... vamos a ver, los que pensáis que es de un autor consagrado, Graciela y Lázaro, ¿por qué? Sí, es un texto sin ningún defecto. Es un texto redondo, perfecto. Está muy bien hecho. Y si es de un eternauta, aplauso. Aplauso. Bueno, no sé, Lázaro, que tú incluso decías de Carver o Schiller. Sí, es un poco dentro del estilo del realismo sucio norteamericano, ¿no? Y sí, coincido con Graciela, que es un texto perfecto. Justamente, al revés de otros, está exento de adjetivos, que, bueno, no sé, para mí es la literatura, digamos, la narrativa, me gusta así que sea como una cámara, que tú ves las cosas y que no tengas que nombrarlas. Por ejemplo, va un tipo por la calle y se topa con un niño que está comiendo un helado. Y el tipo, por pura maldad, le da un manotazo al helado y lo tira al suelo. Entonces cualquiera diría, ahí el escritor, pues y este tipo demostró ser un hijo de puta. Bueno, eso es totalmente innecesario, por supuesto, ¿no? Es decir,
que es un mal tipo o que es un tipo, bueno, en fin. Y bueno, aquí en este cuento que va narrando hechos, ¿no? No los va calificando. Está el adulterio de la mujer, del hombre que está enfermo, ¿no? Que es un pobre desgraciado. Y si vamos al caso, todos son pobres desgraciados en ese cuento. Y Hasta el eso, perro. Hasta el perro es un pobre desgraciado. y bueno, y entonces, no sé, además puede ser totalmente verosímil, ¿no? Todo eso puede ser verosímil, son cosas que pueden pasar y que pasan, ¿no? Y terminar con ese suicidio así, es decir, es redondo el cuento, a mí me parece perfecto también, como dijo Graciela. No mucho más. Bueno, pues vamos a ver, David, María José, sin embargo vosotros creéis que es un buen texto, pero no es de un consagrado, creéis que es de un eternauta. A ver, María José. David, te estás silenciado, que empiece María José. No, yo un poco ha sido por eliminación en parte, porque yo creo que es imposible que el Pesky sea de un eternauta. Y el otro me parece de un aspirante porque tampoco me ha parecido que conecte con ninguno de los eternautas, no sé por qué. Y entonces este otro, el del hombre que elija las puertas, yo creo que es tan bueno, es tan potente que creo que tiene que ser de un eternauta, porque somos muy buenos, somos buenos escritores. Entonces, claro, entre los eternautas es cierto que el texto remite un poco a los autores que ha dicho Lázaro, a Carver, a Chever, al realismo sucio ese nihilismo, digamos, ¿no? Esa cosa, esa gratuidad que tiene la vida a veces, ¿no? Que las cosas no tienen ningún sentido moral ni ético, sino que las cosas sencillamente ocurren. Y es un cuento desagradable. Entonces yo pienso, como yo creo que es de un eternauta, tal como ha dicho José, no me suena que sea de María José, quizá a la que menos lo atribuiría yo. De Graciela, como aún no sé cómo escribe ella, pues, pero no me ha parecido, pero tampoco me ha parecido, no sé por qué me parece más escrito por un hombre quizá. Entonces nos quedan Lázaro y José, ¿no? y no me acaba de parecer Lázaro tampoco. Porque Lázaro pero podría ser del hombre de la trastienda también, ¿no? Claro, es verdad. Sí, el hombre de la trastienda. Es que hace muy malas pasadas y nos es lía y nos que enreda. no sé quién es el hombre de la trastienda, un hombre que está ahí en la oscuridad y no... Está no siempre con la oscuridad de su alma y solo sabe volcarlo. No creo que sea el hombre de la trastienda. Entonces, como yo he leído alguna cosa, he leído cosas que ha escrito José y sus relatos suelen ser desagradables, aunque muy buenos y muy interesantes, pues yo apuesto porque es de José. Y es él, veo que con su actitud nos ha estado engañando, ha estado jugando un poco, haciendo, no sé si recordáis que sois veteranos todos, el programa 1, 2, 3, pero yo pienso en el primero, en el de Kiko Ledgar, que engañaba a los concursantes y a los espectadores y les hacía que creyeran que el premio estaba en un sitio y la calabaza aquí y allá, pues creo que también aquí ha jugado a engañar un poco, porque yo juraría por la calidad y por el estilo ese seco, ¿no? Y austero y un poco desagradable, pues que yo creo que creo que es de José Matas. Bueno, pues vamos a ver. ¿Quién falta por decir alguna cosa aquí, María José? Ya, pues yo por eliminación creo que este texto es de un eternauta. No creo que un eternauta fuera el autor del texto número 2. Ninguno. Ahí Fuera. coincidimos. Y el texto número 1
Bueno, también podría ser de un eternauta, pero al final, supongo que por intuiciones más que por verdades fehacientes, te inclinas por una cosa u otra. Y yo he pensado que aquel es de un autor, si no consagrado, que está en el camino de serlo. ¿Y a quién se Entonces, lo atribuyes? este se lo atribuyo a un eternauta. Y ¿A quién? dentro de los eternautas, ¿a quién se lo atribuyo? Pues a Graciela no. A Lázaro tampoco. Me quedan 3. 3. No os conozco tanto por lo que escribís como por lo que decís. Y yo creo que podría ser perfectamente de José Matas o del hombre de la trastienda. Incluso también creo que podría ser de David Monteagudo. Pero me inclino más, ya te digo, no tanto por hechos demostrables como por intuición, a que se trata de un texto de José Matas. Bueno, pues no sabemos, a lo mejor es un consagrado. ¿No? Sea de quien sea, me parece un texto maravilloso, muy bien construido, mucho. Y bueno, la verdad es que tenía muchas cosas aquí anotadas respecto a él. Es un estilo muy seco, no se pierden florituras, pero la ausencia de esas florituras es una manera de enfocar también el asunto, el texto. Y esa tristeza que rezuma al final con el suicidio del hombre que se lleva al perro, que es el único solitario como él y el único enfermo como él. No sé, llega al alma. Sea de quien sea, felicidades. Bueno, pues no sé, yo creo también que es de un eternauta y yo creo que David, que es hombre sabio, ¿sí? Y hombre, ¿no? de buen olfato, ¿sí? Yo creo que apunta bien menos en una cosa, ¿no? Él me atribuye el texto a mí, pero, en fin, yo aquí, cuando yo pensaba que era en un eternauta, yo estaba pensando en el hombre de la trastienda. No lo sé, sobre todo porque del hombre de la trastienda... Qué ventaja que no podéis verme. verme. Sí he leído alguna cosa y justamente creo que ese rigor certero y la ausencia de florituras en lo que expone podría apuntar en esa dirección. Es un texto, es un buen texto, es un texto muy bien timbrado, diría yo. Y bueno, yo creo que las cosas deberían más o menos ir por ahí. No lo sé. Vamos a ver, no sé qué más. Creo que todo el mundo ha dicho ya la suya, ¿no? No sé si queda algo. Pasamos a abrir los sobres. Si queréis, sí. Bueno, pues yo lo que vamos a ver, empezamos por el consagrado o vamos texto a texto. Vamos a ir por el primero, tal como hemos hecho. El de violencia doméstica. Sáquenos usted de la duda, señor. ¿Será de un eternauta? No lo ha dicho nadie. ¿Será de un aspirante? 4 lo hemos dicho. Tendrá razón María José. Es un consagrado. Sáquenos de la duda, hombre, de la quería decir una cosilla antes de desvelar, que es curioso que hemos creado una categoría nueva. O sea, tenemos el autor consagrado o experto o digamos con una cierta habilidad. Tenemos el autor aspirante y también tenemos el autor eternauta, que quizás estemos creando una nueva categoría de personas que habría que definirlo. Esto ya quizás para más adelante. Y lo otro es que, no sé si recordáis, en la sesión anterior que dije que muchas veces todo era una cuestión de intuición. Así que quienes más hayáis tirado de intuición, creo que más os habéis acertado.
el primer texto, este que hemos llamado todo el rato de la violencia doméstica y tal, pertenece efectivamente a un aspirante, Bueno, a un aquí. autor llamado José Sánchez Sereno, del que yo no sé absolutamente nada. No tengo ni idea. Esto lo localicé en una página web donde las personas, no digo cualquiera, porque no, hay cierto acriba, pero donde no necesitas tener trayectoria ninguna para publicar tus relatos allí. Así que eso es... Es un aspirante. Bueno, pues hemos tenido efectivamente, buena sí. intuición la mayoría de los internautas. El título es Quizás su verdad era la verdad. Ese es el título del texto. Que me ha Bueno, hecho bueno. gracia el comentario este que hacíais, ¿no? Este pequeño debate que hay, porque me gusta este formato porque se abren muchos debates pequeños. Y este pequeño debate de si es necesario o no cerrar con un subtítulo, ¿no? Me llama la atención. Bien, el segundo texto, el de Pesky, vamos a llamarlo el costumbrista madrileño, es de un autor que yo no sé si habrá gente, yo creo que la gente más no sé, más joven, que yo me considero joven, no sé si la gente más joven lo conocerá ya, pero esto fue este texto pertenece al primer premio Nobel español, o sea, el primer español en ganar un premio, ¿no? Es el señor José María Baldo Echegaray y Eizaguirre. Echegaray. Tenía Eso que es, llegar ahí, sí. Fatal. eso es. Echegaray. Premio Nobel. Pero cuando le Parece la dieron el liga, ¿no? Nobel, Premio Nobel, sí. fijaros la cosa que cuando le otorgaron el Nobel en 1904, ya se decía de él que era antiguo. O sea, Madre mía, tío. Madre mía. O sea que aquí le hemos dado en el clavo David y yo en esto, ¿eh? Y Pero yo aquí quien por ha puro acertado ha sido, descarte. sí, sí. Bueno, Sí, pues porque estaba entonces, la cosa. Yo he entendido que ya a esta altura ibais a dudar mucho de mí y que no os atreveríais a ser muy lanzados, ¿no? Entonces quería poner un poco a prueba en eso también. Yo, a ver la prudencia hasta dónde. vaya, pues entonces Sí, está y claro que el el tercero, tercero. efectivamente, sí, pertenece a un eternauta. Ahora bien, ¿a qué eternauta? Aquí estaría la... Aquí habría que... ¿Y a quién dice usted? A Hombre de José la Mata, José. trastienda. El redoble de tambor. Pues tengo un Él no, problema, que es que me han llegado varios desde el email de José Mata. Entonces, ni siquiera yo sé, o sea, yo tengo mi no, respuesta, pero pero yo no he enviado ninguno desde mi correo. pues a mí me han llegado hasta dos textos de José Mata y desde el correo de José Mata, y uno de ellos es este que hemos leído. Entonces, no tengo tan claro, yo creo que sí, yo creo que también es de José Mata. Pero no tengo ni siquiera tengo tan claro del todo, Bueno, quería desvelarlo ahora, o sea, para que sepáis que hasta el hombre de la trastienda tiene su pequeño margen de duda. pues que nos diga José Matas si Que es suyo. salga el culpable. Pues sí, ese es el texto, ese ¡Omar! texto es de mi autoría. ¡Guau! Lo Vale, Muy sabía. bueno, José, muy bueno, muy buen texto. Te Pues felicito. sí, José Matas, pero qué texto maravilloso, muy bueno. Sí, que sí. bien la parte del pañuelo, que bien lo hacía la parte del pañuelo. Ah, no, que me he equivocado. Fue buenísimo. ¿Y cómo se llama? Pues No tiene título, no tiene no, vamos, porque los he mandado, bueno, en fin, los textos están todos así sin título, ahora no recuerdo si llegaron con título o sin título. a mí solo me llegó texto para la sesión de tal día y uno de ellos fue este que es con el que me quedé, que me parece el criterio que he escogido en realidad para elegir la parte de la calidad que la tiene, también era pues un poco que tuviera más o menos la misma extensión que los otros dos. Pues este Y- texto os revela un poco su procedencia, porque es un texto que tengo completamente inédito y que escribí
en uno de esos talleres literarios, ¿no?, a los que asistí. Este texto creo que data del 2018, en un taller literario que llevé a cabo con Mercedes Abad en la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés, en un curso muy bueno que ella tiene que se llama Spoilers, cómo atacar los finales. Y creo que aquí se nos, no recuerdo cuál era la consigna, qué tipo de final, pero probablemente algún final de estos en hacha o abierto, ¿no? Y bueno, escribí este texto. Tengo que decir que un poco renunciando al estilo que me es más particular. Yo suelo ser más alambicado en mi prosa, y aquí quise hacer algo muy diferente, distinto, y bueno, es un texto. Fijaros que por aquel entonces, os voy a contar una pequeña anécdota. En aquella época yo estaba llevando a cabo 2 talleres como alumno, asistía como alumno a 2 talleres literarios distintos. Uno maravilloso, delicioso, que impartía Eduardo Ruiz Sosa, un autor al que yo admiro muchísimo, sobre cuento contemporáneo, y esto lo impartía en Vilafranca del Penedès, y paralelamente yo estaba haciendo este con Mercedes Abad de Spoilers. Entonces él nos pasó un texto de, ahora mismo disculpadme, pero no recuerdo el autor, pero un texto muy impactante en el que se mostraba, pues eso, un niño con un narrador anticipado, es decir, el que nos dice qué es lo que va a ocurrir sin que haya ocurrido todavía. Y entonces nos relataba en una página que un niño iba a ser atropellado. Estaba cenando con su familia, ahí desayunando con su familia, que iba a ir al colegio, pero no sabía que al cruzar la calle... Y entonces nos relataba todo esto, un texto. Entonces yo, para escribir este otro cuento, pensé, bueno, ¿cómo habría sido la vida de estos padres, ¿no? No de los que pierden al niño, sino de los padres, el que atropella al niño, ¿no? El autor de ese atropellamiento, ¿cómo habría sido la vida de esta familia? Entonces, bueno, resolví esta pregunta dándole recorrido a este texto, y con un aire cierto no se equivocaba Lázaro cuando decía muy carveriano, un autor que a mí me fascina, Raymond Carver, y bueno, tomé como referencia. Es de Carver, ¿no? No. La referencia. No, pero quiero decir, la referencia que usaste es la de Carver. No me acuerdo aquel texto, era un texto así, ya lo buscaré si os apetece. Y bueno, me pregunté... Porque en un cuento de Carver hay una cosa así, de que un niño... Puede ser. El día de su cumpleaños, además. Entonces me pregunté, bueno, este hombre que ha atropellado a este niño, ¿cómo se ha quedado? ¿Qué ha pasado con él, con su familia, con su mujer, con su entorno? ¿Él cómo ha quedado? ¿No? Y eso fue lo que fue el desencadenante de este cuento, y esa es la historia del cuento. O sea que yo os agradezco mucho los elogios que habéis brindado sobre el texto y los disfruto mucho como autor, claro que sí. Pero bueno, que esto tiene su riesgo, ¿eh? Imaginaros que hubiera sido el de Pesquín. ¿No? Me había llevado aquí Porque teníamos la certidumbre de que el número 2 no correspondía a ningún eternauta. Si no, nos hubiéramos moderado en las apreciaciones. Había, sí, ya he visto que había ahí como cierta solvencia, decir, no, aquí podemos meter cuchillo que nadie va a salir de los presentes. Sí. Bueno, pues yo creo que ha sido una sesión muy divertida, ¿verdad? Y no sé, si os apetece decir algo más, o si no, pues cerramos ya después de casi 70 minutos, 65 aproximadamente que llevamos de grabación. Si os apetece decir alguna cosa más, y si no, dejaríamos la sesión muy divertida y muy interesante aquí. David. No, ya está, creo que ya he dicho por todo lo alto, sí. Pues queridos eternautas y seguidores que andáis a la zaga de afilar vuestros cuchillos literarios y tener buenos criterios, yo creo que aquí tenéis muchos elementos para ir esmolándolos. Os espero para la siguiente sesión con 2 textos de un consagrado, de un aspirante, y seguiremos con la fórmula de un eternauta, que parece ser que le da bastante juego. Hasta la siguiente, y gracias por habernos acompañado esta tarde. Feliz domingo. Chao, hasta la siguiente. Adiós, que vaya bien. Chao.